En los días más oscuros de la herejía de Horus, cuando la traición no siempre se anunciaba con armas desenvainadas y estandartes rotos, sino con susurros, mensajes cifrados y lealtades fingidas, Terra se convirtió en el mayor campo de batalla invisible del imperio. Mientras las legiones rebeldes marchaban hacia el trono dorado, otras guerras se libraban en las sombras, lejos de los frentes abiertos. Espías, agentes dobles y asesinos actuaban en silencio, intentando inclinar el destino de la humanidad antes incluso de que comenzara el asedio. Cada información robada, cada transmisión interceptada, podía significar la salvación de Terra o su condena definitiva. En ese tiempo de sospecha y vigilancia constante, los Adeptus Custodes, los mastines dorados del emperador, no solo protegían su cuerpo, sino también su imperio. Probaban las defensas, rastreaban las debilidades y cazaban a los lobos que se ocultaban entre los fieles. Este es el relato de uno de esos juegos mortales. Un juego de sangre librado en las alturas de Planalto, entre salones de poder, cámaras parlamentarias y campos de hielo. Un enfrentamiento donde la lealtad y la traición se entrelazan, y donde incluso la verdad puede convertirse en un arma peligrosa. Esta es la historia del mastín que no soltó la presa, aunque el precio fuera la sangre, el silencio y el peso de un imperio entero sobre sus hombros. Cuentos de la herejía. Capítulo 1. Juegos de sangre. Durante 10 meses completos, el infiltrado había vivido en movimiento constante, adoptando 18 identidades distintas, la mayoría tan sólidas que habían superado sin problemas la verificación biométrica unificada. Para protegerse, había creado 3 rastros falsos deliberados. Uno que conducía a los feudos eslovacos, otro hacia Caspia y los territorios septentrionales, y un tercero que serpenteaba por el Tirol hasta los santuarios dolomíticos próximos, al Pozo de Venecia. Había pasado el invierno en la colmena Bucuresti, y cruzado la cuenca del Mar Negro, en un aerodeslizador de carga durante el reflujo del hielo, despistando a cualquier posible perseguidor antes de ocultarse durante semanas en una manufactoría abandonada de Mesopotamia, mientras preparaba su siguiente movimiento. Aunque 10 meses podían parecer excesivos incluso para un juego de sangre, había decidido avanzar con una cautela extrema. Sincronizó cada desplazamiento con las corrientes globales del planeta, siguiendo rutas comerciales, tráfico interprovincial y migraciones estacionales de trabajadores. Estaba completamente seguro de que no lo seguían desde órbita, y razonablemente convencido de que nadie tenía siquiera una estimación aproximada de su ubicación. Desde Bilorod, nadie había seguido su rastro. Tras atravesar la campiña de Baluchistán, casi siempre a pie, cruzó la frontera del territorio imperial 303 días después de haber partido. Al alcanzar el Himalaya, comprendió que Terra había cambiado. Una de las cumbres había desaparecido por completo, dejando un vacío perturbador en el horizonte, como la ausencia de un diente. El aire de gran altitud olía a brea, a aleaciones metálicas y a piedra pulida, los olores inconfundibles de las obras colosales que los ingenieros guerreros del Primarca Dorn llevaban a cabo para convertir las montañas más altas del planeta en una fortaleza inexpugnable. La luz era cegadora, reflejada en capas perfectas de nieve blanca que abrasaban los ojos bajo un sol que brillaba como un soplete de fusión. El frío era constante y el aire tan transparente como el cristal. Aquel paisaje, antiguo y puro, estaba siendo devorado por la guerra que se avecinaba, y sus notas fragmentadas resonaban en el aire brillante del viejo Himalaya. Había considerado inicialmente acercarse desde el sur, hacia Kathmandú y el recinto central, pero al observar de cerca, comprendió que la seguridad se había vuelto extrema. Los guardias se habían multiplicado, los bastiones armados se habían cuadruplicado, las cúpulas automatizadas cubrían cada acceso, y los sensores biométricos se contaban por centenares. Sin embargo, aquella misma acumulación de defensas había atraído a legiones de trabajadores inmigrantes al servicio de los gremios constructores, cuyos campamentos manchaban la nieve con colores verdes, negros y rojos, como algas creciendo sobre hielo. Tras 6 días de observación, comprendió que aquella masa humana era su mejor cobertura. En lugar de dirigirse al sur,
Avanzó hacia el norte, siguiendo las sendas por las praderas y los flujos constantes que descendían de Kunlun, columnas de reemplazo, caravanas de suministros y materiales procedentes de las minas de Xizang. Donde esos flujos convergían, surgían ciudades temporales de lona y habitiendas, rodeadas de montañas de madera, acero sin purificar, mineral ni gravilla, mientras grúas gigantescas alzaban contenedores por encima de las murallas, al son de sirenas que aullaban por los valles elevados. A veces, se detenía únicamente para contemplar el palacio, no como una obra arquitectónica, sino como una idea hecha realidad. La mayor cordillera de Terra transformada en residencia, capital y finalmente fortaleza. La cima desaparecida del Himalaya era prueba de que los proyectos de la humanidad, en aquellos tiempos, no conocían la modestia. Para avanzar, se integró como trabajador, vistiendo grebas sucias y harapos, y pasó varios días trabajando junto a los ogros modificados, genéticamente conocidos como Omigou. Aquellas criaturas colosales transportaban hojas de zurlita, nefrita y guijarros egipcios, excavaban trincheras y levantaban terraplenes con palas fabricadas con omóplatos de broxes gigantes, y clavaban estacas de hierro para los futuros alambres de espino. Por las noches, los Migou consumían quash, una resina derivada del veneno de un nematodo del yermo de Gobi, que hinchaba sus venas, volvía blancos sus ojos, y los hacía balbucear lenguas extrañas. El infiltrado observó con atención aquellos efectos calculando dosis y duraciones. Aunque los ogros aceptaron trabajar con él, se mostraron suspicaces, y cuando intentó comprar quash, creyeron que era un latígeno enviado para imponer disciplina. El intento de asesinarlo terminó con los 3 Migou muertos, eliminados con una violencia precisa y eficiente que dejaba claro que no se trataba de un humano corriente. Tras arrojar los cuerpos a una sima, lavarse las manos en la nieve y quedarse con toda la resina, continuó sin alteraciones en su plan. Aprovechando el caos nocturno, entre lobos radiactivos y mastines de combate que se despedazaban alrededor de los campamentos, preparó una sobredosis controlada de quash. Se ocultó bajo la lona de un contenedor cargado de acero y vigas, y calculó con exactitud el tiempo que tardaría la grúa en elevar la carga, cruzar el arco de la puerta Annapurna y atravesar el campo lector biométrico. La droga lo sumió en un estado de rigidez y muerte aparente segundos antes de entrar en el campo sensor. Para los sistemas, no era más que material inerte. Cuando despertó, el contenedor ya había sido descargado dentro del recinto. El dolor recorría todo su cuerpo, pero logró eliminar los restos del rigor inducido, consciente de que la dosis habría sido letal para cualquier otro. Mezclándose de nuevo entre los trabajadores, penetró en los niveles exteriores del palacio, y durante los días siguientes, fue cambiando de papel sin cesar. Obrero, lacayo, portero, limpiador, mensajero. Recorrió pasillos de ágata y diásporo, escaleras de onis, suelos de mármol pulido donde su sombra lo perseguía, y galerías tan vastas como desfiladeros artificiales de cientos de pisos. Observó cúpulas capaces de albergar su propio clima, nubes flotando bajo techos pintados, y escuchó historias sobre la lluvia en el hegemón, una señal de fortuna que no se producía desde hacía años. En las penumbras del precinto, los custodios vigilaban en silencio, majestuosos en su armadura dorada, con lanzas guardianas alzadas y crestas carmesíes como sangre congelada. Estudiando con cuidado dónde se encontraban y dónde no, comprendió que su despliegue delataba la posición de su objetivo, como astros visibles orbitando una estrella oculta. Así dedujo que su presa se hallaba en el hemisferio occidental del recinto, probablemente en el Salón de Leng, una anomalía del Materium donde el pasado y el futuro se entrecruzaban, un hilo arrancado del tejido del tiempo. Nunca se había sentido cómodo en aquel lugar, lleno de una oscuridad tangible que parecía exhalar como la respiración de un dios dormido. Pero era adecuado, y le serviría. Amon Tauromachian avanzó hacia el Salón de Leng desde el suroeste, siguiendo la avenida de Uslita flanqueada por sicómoros y abedules plateados. Ya no iba disfrazado. Había abandonado los papeles menores que había usado durante meses, y había desplegado la envoltura de falsedad, una capa casi intangible que desviaba la luz y anulaba su sombra.
Los rayos luminosos se doblaban a su alrededor, esquivaban su silueta y lo despojaban de color, permitiéndole avanzar tan inadvertido como un suspiro entre los jardines posteriores del salón. Mientras avanzaba, percibió el olor del incienso votivo y escuchó los crujidos y gemidos antinaturales procedentes del interior. Empuñaba una daga de puño de Nei Mongol, pulida hasta un filo imposible, cubierta con veneno letal de nematodo refinado, a partir de resina de quash. Amon creía que el arma sería suficiente incluso contra un semidios, al menos para culminar un juego de sangre. No encontró cerraduras. Había memorizado los patrones de las alarmas cuánticas y los sensores luminosos no detectaron la envoltura de falsedad. Atravesó el pórtico opaco y caminó sobre las baldosas negras desgastadas por siglos de tránsito. Observó los relieves que narraban el sufrimiento de los primeros peregrinos de Leng, antes de abrir las enormes puertas interiores de roble alpino, antiguas y mal encajadas. El gran salón se extendía ante él, casi a oscuras, iluminado solo por chispas anaranjadas flotantes como fuegos fatuos. Columnas, estatuas y antiguos artefactos de investigación permanecían cubiertos de polvo, con formas insectoides y símbolos arcanos. Amon avanzó entre ellos, percibiendo una presencia cercana, distraída, ajena a su llegada. Su objetivo estaba de rodillas, concentrado en un códice gigantesco abierto sobre el suelo. Vestía una túnica blanca con capucha. Amon comprendió que no podía permitirse una aproximación lenta. Tras 10 meses de preparación, solo tendría una oportunidad. Saltó hacia adelante con la daga en alto, pero a mitad del ataque, una sombra emergió y desvió la hoja. Otra envoltura de falsedad se enfrentó a la suya. Las armas chocaron en la penumbra, y las chispas iluminaron el combate. Amon retrocedió mientras su oponente, armado con espada, lo presionaba sin descanso. La daga fue arrancada de su mano y se clavó en una columna. Amon continuó con las manos desnudas, bloqueando golpes, agarrando la muñeca de su enemigo y derribándolo contra un artefacto antiguo. Recuperó la espada y lo dejó inconsciente, solo para verse atacado por 2 sombras más. Paró ambos ataques y contraatacó con precisión, derribando a los 2 oponentes. Comprendió entonces que el juego había terminado. Corrió hacia la salida, atravesó el pórtico y se encontró con 5 custodios armados con lanzas guardianas, apuntándole al pecho. Ríndete. Amon alzó la espada una última vez, aceptando el desenlace. Despertó en una celda de piedra azulada, marcada por generaciones de prisioneros que habían grabado figuras de hombres, águilas y gigantes acorazados. Amon añadió su propio dibujo antes de que, al cabo de una noche y un día, la puerta se abriera y entrara Constantin Baldor. Lo sabía, Amon. Sabía que llegarías más lejos que ningún otro. Constantin explicó el valor del logro. Leng se añadiría al largo nombre de Amon Tauromachian, como reconocimiento formal dentro del primer círculo. Los nombres de los custodios, grabados en espiral dentro de sus armaduras, recogían cada hito vital. El de Constantin Baldor contaba con 1932 elementos. Más tarde, mientras caminaban por el circuito meridional, Amon preguntó por los demás juegos de sangre. ¿Qué hay de Serin? Capturado antes de entrar en los territorios imperiales. Aedo. Detectado en los desiertos papuanos. No llegó lejos. ¿Brokur? Entró en el hegemón disfrazado. Un logro notable. Amon reflexionó sobre la naturaleza de los juegos de sangre, pruebas esenciales para detectar debilidades en la seguridad del palacio. Custodios actuaban como lobos, para poner a prueba a los mastines, infiltrándose de forma autónoma en Terra y el Palacio Imperial. Me pregunto si lo habré ofendido al alzar la mano contra él. No. Te perdona. Y aunque no lo hubieran detenido, él mismo habría parado el golpe. Constantin explicó que el emperador había sabido de su presencia y había querido observar cuánto tardaban los demás en detectarlo. Amon reconoció que antes consideraba inútiles los juegos de sangre, pero comprendía ahora su necesidad.
En la casa de las armas, Amon volvió a vestir su armadura dorada, sintiendo el peso familiar como algo reconfortante. Observó a una escuadra de puños imperiales ser ungida y equipada mediante rituales, reflexionando sobre las diferencias entre los adeptus astartes y los custodios, tanto físicas como mentales. Los custodios eran solitarios, centinelas destinados a permanecer siempre vigilantes. Dorn está blindando el palacio para una guerra. ¿Se espera una guerra? Antes nadie la esperaba entre nosotros. Constantin explicó que el señor de la guerra no actuaba por ambición ni resentimiento. Creo que Horus Lupercal ha quedado incapacitado. Algo ha desplazado su pensamiento racional. ¿Sugieres que ha enloquecido? Quizá, o ha enfermado, o ambas cosas. Constantin contempló las murallas reforzadas y afirmó que la guerra vendría desde el interior. Dos bandos se habían formado y todos habían elegido uno. El emperador está amenazado. Nosotros somos sus protectores. Amon asintió, comprendiendo que murallas y armas no serían suficientes. La última línea de defensa eran ellos. Amon Tauromachian y Aedo recorrieron las estancias interiores del palacio, llevando los cascos emplumados bajo el brazo, atravesando pasillos altos y amplios donde los ecos de sus pasos se perdían entre las bóvedas. Salieron de la casa de armas y se dirigieron a una de las torres del hegemón, donde los custodios tenían su sala de guardia. Al acercarse, notaron que los custodios se habían reunido para recibir a Amon. Todos inclinaron la cabeza y golpearon las losas del suelo con el extremo inferior de las lanzas guardianas, generando un murmullo repiqueteante que combinaba bienvenida y felicitación. Un gesto que se repetía, como un ritual ancestral de reconocimiento. Amon Tauromachian, me alegro de que hayas regresado, dijo, extendiendo la mano derecha mientras su rostro permanecía cubierto por la sombra del visor. Has penetrado con mayor profundidad que cualquiera de nosotros, añadió al saludarlo, con un tono que mezclaba respeto y camaradería. Entraron en la torre atravesando estancias de techos altos y arqueados, con antiguas pinturas murales tan gastadas que parecían bosquejos a lápiz más que obras definitivas. Los flujos de información procedentes de los enormes almacenes de datos situados en los subniveles del palacio palpitaban a lo largo de los conductos que corrían bajo sus pies, mientras módulos cibernéticos flotaban bajo los techos abovedados, moviéndose en grupos que recordaban bancos de peces arrastrados por corrientes invisibles. La sala de guardia estaba completamente bañada por la luz violeta de los emisores hololíticos flotantes. Los datos parpadeaban y pululaban a lo largo de la cúpula, mientras programas de comparación y contraste en las consolas de los cogitadores emitían rayos dorados y rojizos que trazaban conexiones de información divergente, agrupando elementos para monitorizar pistas y secretos de la galaxia. Entre las operaciones recientes, se detectó que una célula antiunidad de Bactria había quedado expuesta tras intentar acceder a un tratado restringido en la biblioteca del Delta Nilo. Asimismo, varios terroristas pro-Pan Pacífico fueron neutralizados en Arcángelus gracias a pistas derivadas de compras de armas en un villorrio de Nordáfrica. Cada día, millones de secretos y pistas pasaban por la sala de guardia, filtrándose con precisión a través de los niveles cambiantes de la esfera de información de Terra, asegurando un control riguroso de la seguridad y la verificación biométrica unificada. ¿Cuál es el asunto principal de la hora?, preguntó, observando los datos prioritarios de la sala. Lord Sichar, respondió uno de los custodios de guardia. Amon descendió a las cámaras de práctica en los niveles inferiores de la torre, donde activó docenas de servidores con extremidades armadas para enfrentarse a él en combates simulados. La lanza giró y osciló en sus manos, recordándole músculos y habilidades olvidadas tras 10 meses sin entrenamiento. Tras la primera ronda, activó una segunda tanda de servidores, reflexionando sobre los años de preparación, juegos de sangre y entrenamientos, concebidos como preparación para conflictos reales. Amon notó una leve euforia ante la proximidad de un enfrentamiento verdadero, pero la apartó,
concentrándose en la investigación sobre Lord Sichar, mientras iniciaba la segunda ronda de combates. He estado fuera 10 meses. Estoy oxidado y algo aburrido, además de impaciente por resolver un rompecabezas de verdad. Te lo pido, por favor. Ya estamos investigando el asunto. Lord Ferron Sichar, heredero de High Brasil, era un individuo de gran interés para los custodios, tanto por su poder como por su influencia política. Sus relaciones con la Navis Nobilite y su imperio comercial en Terra lo situaban entre los 50 señores feudales más poderosos de las colonias. Su descendencia de Dalmod King, uno de los últimos tiranos que resistió al emperador, añadía complejidad a su gestión política. Aunque crítico de las directivas imperiales, su pragmatismo y coherencia impedían que se le encarcelara o acusara de traición. Sus comunicaciones cifradas con colonias y flotas expedicionarias eran objeto de seguimiento constante, pero el código Trimodelo Ansprak aún no había sido descifrado. Amon se vistió con un mono de combate ceñido y túnica sencilla, tras el entrenamiento, preparado para una misión real en High Brasil, acompañado por Aedo y 6 servidores especializados, cada uno encargado de comunicación, medicina, vigilancia, traducción, registro de contratos y tareas generales. La Hawkwind civil que los transportaba provenía de Sion Inn y estaba registrada a nombre de la compañía Fancile, Etzie. Su fuselaje metálico reflejó la luz del sol y el vehículo descendió con retroreactores de frenado, aterrizando sobre plataformas elevadoras que se desplazaban lateralmente hasta colocar la nave en el soporte final, donde servidores y estibadores completaban repostaje y preparación. Amon desplegó 16.000 sondas vermiculares por los sistemas de High Brasil, infiltrándose en bancos de memoria y torres de datos. Mientras tanto, se ocupaba de las reuniones de negociación con el Odgald, fingiendo interés por la producción minera y la pureza de los silicatos, mientras supervisaba el avance de las sondas y evaluaba la seguridad de la misión encubierta. La siguiente reunión se celebró en una torre monolítica, al otro lado de los campos de invierno, transportados en un yate de hielo. Allí fueron recibidos por Paul Sichar, hermano de Lord Sichar y gerente de importaciones Cajetan. Amon observó su escolta de dracos, soldados entrenados y eficientes, y a Ibn Norn, un Lucifer negro cuya aguda percepción captó el campo de desplazamiento activado de Amon. Durante la conversación, Amon prolongó deliberadamente la farsa hablando de viticultura orbital, descubrimientos gerontológicos y sistemas éticos de religiones extintas, mientras vigilaba el comportamiento de los presentes. Durante la reunión, un Draco informó de un incidente, una brecha en los sistemas de almacenamiento de datos que obligaba a suspender las negociaciones. Se ofreció una suite en la misma torre para que Amon y Aedo permanecieran cómodos mientras se resolvía el problema, asegurando vigilancia y control discreto sobre los movimientos del custodia. Amon comprendió que la misión se desarrollaba en condiciones de máxima tensión, con la seguridad y la información como factores críticos, para prevenir que la traición de Horus Lupercal se extendiera por Terra y sus colonias. La suite se encontraba en el piso 16, elevada por encima del bullicio de Plan Alto. Cuando la escolta abandonó la estancia y las puertas se sellaron, el silencio adquirió un peso incómodo. Aedo se movió de inmediato, recorriendo cada habitación con precisión mecánica, rastreando posibles dispositivos de escucha y espionaje mediante los escáneres ocultos en el torso del servidor catador de comidas. Ningún rincón quedó sin examinar. Les pido que respeten la integridad de nuestras medidas de seguridad y que no utilicen su servidor de comunicaciones. A pesar del tono cordial de Ibn Norn, los indicadores del comunicador mostraban que todos los canales estaban interferidos. Aquello confirmaba las sospechas. Aedo abrió la sección posterior del servidor de rubricación y activó el cogito analizador compacto, oculto entre las costillas artificiales. Programas invasivos diseñados con una sutileza extrema se desplegaron sin dejar rastro detectable. La unidad se conectó a la esfera de datos de Plan Alto. Han descubierto las sondas en los núcleos de memoria del Administratum de Plan Alto. Hay una sensación palpable de indignación.
Toda la seguridad se ha elevado al nivel ámbar 6. El Parlamento del Cantón ha convocado una sesión de urgencia. Amon permaneció inmóvil, asimilando la información, mientras Aedo continuaba procesando los datos con velocidad inhumana. Si Sichar es culpable de lo que sospechamos, probablemente se imaginará tanto la causa como el origen. ¿Cuánto tardarán en analizar y rastrear las ondas? Estaban esterilizadas cuando las soltamos. Sin embargo, durante el trayecto habrán recogido partículas muy específicas. Cualquier investigador forense podría relacionarlas con nuestra nave en cuestión de horas. Ya sospechan de nosotros. Aedo no respondió de inmediato. Su atención estaba centrada en el flujo constante de información. El Parlamento ha comenzado una purga por todo el sistema para destruir las sondas. La orden la ha firmado Ferom Sichar. Pero no es eso. 7 sondas han penetrado en el archivo de comunicaciones. Una ha accedido al historial personal de Sichar de los últimos 7 meses. ¿Tenemos traducciones? No, el código sigue siendo impenetrable. Pero los nombres del emisor y del receptor no están encriptados. Estoy cotejando los datos. Espera, 4 coincidencias confirmadas. En la pantalla del cogito aparecieron líneas densas de datos. En todas, se ve con claridad el código operativo de recepción de la espíritu vengativo. Amon asintió con gravedad. La nave insignia de Horus Lupercal. Tenemos un motivo más que suficiente para actuar. Eso es lo único que necesitamos. En marcha. Amon descartó un asalto masivo. Un enfrentamiento abierto solo empeoraría la situación. Debían capturar a Sichar con rapidez y precisión. Activó una unidad de teletransportación y apretó el botón sin vacilar. Prepárate para la onda expansiva. El doble estampido de la sobrecompresión del aire sacudió la suite. 2 cofres metálicos aparecieron humeantes en el centro de la alfombra. Las ventanas se agrietaron y las alarmas comenzaron a sonar. Dentro de los cofres descansaban las piezas desmontadas de las armaduras de los custodios y sus lanzas guardianas. 4 minutos después, los dracos de élite, encabezados por Ibn Norn, irrumpieron en la suite. No encontraron a nadie. Una ventana reforzada había sido arrancada por completo. Los cofres estaban vacíos. La ropa abandonada, la máscara de gallo, el sable decorativo y los restos del campo de desplazamiento yacían en el suelo. Ibn Norn se asomó a la ventana. Las torres y las calles de Plan Alto se extendían bajo sus pies. A lo lejos, la casa del Parlamento dominaba los campos de invierno. Activó el anulador de gravedad y saltó. Las campanas repicaban con urgencia. Miles de dracos se congregaban alrededor de la casa del Parlamento. Aedo y Amon aterrizaron en el techo de un embarcadero cercano y observaron la escena con frialdad calculada. Los haremos saltar como una colonia de hormigas furiosas. Una figura descendió del cielo y aterrizó entre los dracos. Los detectores están aquí. Asegurad el edificio y encontradlos. Amon y Aedo avanzaron hombro con hombro entre soldados nerviosos y armas pesadas. Entraron en la casa del Parlamento sin oposición. La cámara principal se vaciaba. Solo Lord Ferom Sichar permanecía en su trono, firmando documentos con rapidez forzada. Intenta no hacerle daño. Lo necesitamos para un interrogatorio. Probablemente tengamos que matar a su Lucifer. A 30 metros del trono, se desprendieron de sus disfraces. Sichar de High Brasil. El Adeptus Custodes te ha declarado enemigo de Terra. No intentes resistirte. El Lucifer negro intentó desenfundar su arma. Dame una excusa. Sichar se incorporó, manteniendo una dignidad temblorosa. Esto es inaceptable. Esto deshonra la soberanía de High Brasil. También es vuestro señor. La respuesta quedó suspendida cuando 7 figuras se materializaron mediante teletransportación.
6 puños imperiales y entre ellos, Rogal Dorn. Mi señor, Esto debe acabar ahora mismo. Bajad las armas. Dorn escuchó el informe con serenidad pétrea. Es nuestro espía. Horus cree que Sichar es su aliado. Amon comprendió. Dorn explicó la necesidad de información para fortificar Terra. La operación había quedado expuesta. Entonces, consideremos esto un juego de sangre. la debilidad ha sido no compartir la información. La conversación terminó en una explosión devastadora. Lord Sichar murió junto a varios legisladores. Su propio Lucifer Negro, Genched, resultó ser el asesino. Huyó hacia los campos de invierno en un trineo de alta velocidad. Amon lo persiguió sin dudar. Fue arrastrado por el hielo, golpeado, herido, pero no se detuvo. ¿Está a salvo el primarca? Sí, Sichar ha muerto. El asesino huye. Amon se lanzó desde el cielo y se estrelló contra el trineo. Recibió un disparo, pero avanzó. Mató al asesino con un solo golpe y descubrió la bomba. Comprendió el plan final. Destruir Plan Alto. Sin tiempo para cálculos, activó la unidad de teletransportación y la lanzó al interior del vehículo. Saltó al hielo en el último instante. El trineo desapareció. La explosión iluminó el cielo. La onda expansiva aplastó a Amon contra el hielo. Herido, el mastín leal se levantó y regresó cojeando hacia las murallas del palacio. La sangre que manchaba su armadura no era solo suya. En la oscuridad, los lobos se reunían. Pero Terra seguía en pie. Y mientras quedaran mastines dispuestos a sangrar en silencio, el imperio aún resistiría.